Mi nombre es Choyeona, y hasta hace 24 horas, creía que conocía mi vida. 3 años. 1095 días dedicados a un hombre que pensé que me amaba. 3 años preparando un futuro que descubrí era solo una ilusión cruel, construida sobre mentiras que era demasiado ciega para ver. Mientras les hablo ahora, mi nueva vida está tomando forma a mi alrededor. Estoy sentada en la terraza de mi departamento en Annam-don, viendo caer la lluvia sobre el río An. El aroma del té de jazmín que acabo de preparar se mezcla con el perfume de las flores de magnolia que florecen en el jardín del edificio. Es abril, y Seúl está renaciendo después del invierno cruel. Como yo, pero para entender en quién me convertí, primero necesito contar quién era. Y como una sola noche, la noche más devastadora de mi existencia, se transformó en la bendición disfrazada que lo cambió todo. Era 15 de octubre, víspera de nuestro 3er aniversario de novios. Octubre siempre fue mi estación favorita, las hojas doradas de los ginkgos llenando las calles, el aire fresco que cargaba promesas de cambio, la sensación de que grandes cosas estaban a punto de suceder. Qué ironía del destino, subí a las escaleras de nuestro departamento en Hongdae cargando más que solo mi bolsa. En las manos, sostenía cuidadosamente una caja rosa con el pastel que había pasado toda la tarde haciendo en la pequeña cocina de la casa de mi vecina. Señora Kim. Era un pastel de fresa con crema de vainilla, el favorito de Hyun desde los tiempos de universidad. En mi bolsa, envuelta en papel dorado con un listón rojo, estaba una corbata de seda que había comprado con el dinero que venía ahorrando hace meses. Era de Hermès, una locura considerando mi sueldo de asistente administrativa, pero Hyun siempre comentaba sobre los hombres exitosos que usaban esa marca específica. Quería que se sintiera así, exitoso, valorado, amado. Mi corazón latía con esa ansiedad sabrosa que viene antes de sorpresas especiales. Había planeado todo al detalle. Llegaría primero, prepararía la cena, Galbi que había marinado desde la mañana anterior, prendería velas, pondría nuestra playlist favorita para que sonara bajito. Y después del postre, le entregaría el regalo junto con una carta que había escrito y reescrito 5 veces, expresando todo lo que sentía por él. Llegué a nuestro piso, el 4.º piso de un edificio sin elevador del que Hyun siempre se quejaba, aunque yo en secreto amaba la vista de los techos de Hongdae que teníamos desde nuestra ventana. Busqué las llaves en la bolsa, todavía sonriéndome al imaginar la expresión de sorpresa en su cara. Abrí la puerta con el máximo cuidado posible, tratando de no hacer el ruido característico que hacía la bisagra cuando la forzabas. Quería que la sorpresa fuera completa. Me quité los zapatos en la entrada, como siempre hacíamos, y los puse cuidadosamente al lado de los otros pares. Fue cuando me di cuenta, había 2 pares de zapatos femeninos ahí. Un par que reconocía bien. Mis propios zapatos negros de trabajo que había dejado la mañana anterior. Y otro par. Zapatillas rojas de tacón alto, caras, de una marca que reconocía de las revistas de moda pero nunca podría pagar. Por un momento, mi mente trató de racionalizar. Tal vez eran de alguna compañera de trabajo de Hyun que había venido para alguna junta. Tal vez él estaba preparando alguna sorpresa para mí y necesitaba ayuda femenina. Tal vez, el sonido que llegó hasta mí puso fin a todas las racionalizaciones. Era una risa femenina, baja, íntima. Una risa que conocía tan bien como la mía. Una risa que había escuchado miles de veces durante nuestros años de universidad, en nuestras salidas de fin de semana, en nuestras llamadas telefónicas que duraban horas. Daeon, la caja se resbaló de mis manos como si hubiera perdido toda la fuerza en los brazos. El ruido del pastel estrellándose en el piso de madera resonó por el departamento como un trueno en medio de un silencio mortal. Por algunos segundos, solo hubo silencio. Después, movimiento urgente. Susurros. El sonido de sábanas siendo jaladas rápidamente. No podía moverme. Estaba congelada ahí en la entrada, viendo el desastre rosa y blanco que había sido mi pastel de aniversario, esparcido por el piso como los pedazos de mi corazón que todavía no entendía que se estaba rompiendo. La puerta de nuestro cuarto
del cuarto que compartíamos hace 2 años, donde hicimos planes, donde soñamos juntos con el futuro, donde había dejado mi ropa mezclada con la suya como símbolo de la vida que construimos, se abrió despacio. Hyun apareció primero. Usaba solo un boxer, su pelo estaba despeinado, y había marcas rojas en el cuello que sabía que no estaban ahí cuando salió al trabajo esa mañana. Me miró sin una pizca de sorpresa en sus ojos oscuros. Era como si estuviera esperando este momento. Detrás de él, Daeun apareció envuelta en nuestra sábana, la sábana de algodón egipcio que había comprado como regalo de aniversario de 2 años para nosotros. Su pelo largo y negro caía suelto sobre los hombros desnudos, y sus ojos brillaban con algo que nunca había visto antes. No era vergüenza o pena. Era satisfacción. Satisfacción pura y cruel. Hyun caminó hacia mí con una calma que me aterrorizó. Cada paso suyo en el piso de madera resonaba como una sentencia de muerte. Se paró a pocos centímetros de mí, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su piel, tan cerca que podía ver las rayitas en sus ojos que un día me parecieron encantadoras. Y entonces habló. Yeona. Dijo mi nombre como si fuera algo desagradable en su boca. Su voz estaba diferente, más fría, más distante de lo que jamás había escuchado. Llegaste más temprano de lo esperado, más temprano de lo esperado. ¿Cómo? Si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Como si yo fuera la que estaba haciendo algo mal. Traté de hablar, pero las palabras no salían. Mi garganta estaba cerrada, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. Solo logré susurrar una palabra. ¿Por qué? Daeun se rió. Una risa baja y musical que solía darme consuelo en los días difíciles de la universidad, pero que ahora sonaba como el trino de un pájaro depredador. Se acercó también, arrastrando la sábana detrás de ella como la cola de un vestido de novia. Hyun la miró, y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa, íntima. Como si yo ni siquiera estuviera ahí. Entonces me dijo la verdad. Con una calma ensayada, como si hubiera preparado esas palabras hace mucho tiempo, me explicó que yo nunca había sido suficiente. Que Daeun le daba algo que yo jamás podría. Que ella entendía sus ambiciones, sus necesidades, de una forma que yo, con mi naturaleza simple, nunca podría. Cada palabra suya me pegaba como un golpe físico. Sentí mi pecho contraerse, como si el aire estuviera siendo drenado de mis pulmones. Mis piernas empezaron a temblar, y tuve que apoyarme en la pared para no desplomarme. Daeun, con su voz dulce que siempre usaba cuando quería convencer a alguien de algo, dijo que me perdonaba por haber entrado sin avisar. Como si ella fuera la dueña del lugar. Como si los últimos 3 años de mi vida fueran solo un malentendido, explicó, con detalles crueles, cómo había ayudado a Hyun a darse cuenta de que estaba atrapado en una relación que no lo hacía feliz. Como había sido una amiga verdadera, al mostrarle lo que era el amor real. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara, pero no hacía sonido. Era como si mi cuerpo estuviera en estado de shock, procesando un dolor tan intenso que no había respuesta emocional adecuada. Para él, Hyun entonces dijo algo que selló mi destino. Dijo que debería hacer las maletas e irme. Que nuestra relación había seguido su curso natural y que era hora de crecer como personas. Que esperaba que yo fuera madura, suficiente para aceptar la situación con dignidad. Caminé hasta el cuarto, nuestro cuarto, y empecé a meter algunas ropas en una bolsa. Con las manos temblando, agarré solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mis documentos, mi cargador de celular. Daeun estaba sentada en la cama, todavía envuelta en la sábana, viéndome con una expresión que mezclaba lástima y triunfo. Antes de salir, susurró algo que me llevaría años entender completamente. Dijo que esperaba que encontrara a alguien que realmente me mereciera, pero que Hyun necesitaba una mujer que pudiera seguir el ritmo de sus ambiciones. Como si me estuviera haciendo un favor, salí de ese departamento cargando solo una bolsa pequeña y el peso aplastante de la humillación.
La lluvia había empezado a caer, una llovizna fina de octubre que hacía las calles de Ongdae resbalosas y traicioneras. Caminé sin rumbo por las calles que conocía tan bien. Pasé por el café donde Hyun y yo solíamos estudiar juntos durante la universidad. Por la tienda de discos donde compró el primer regalo que me dio, un CD de IU que mencioné que me gustaba. Por el pequeño restaurante de Kimchi Jjigae, donde celebramos nuestro primer aniversario de novios. Cada lugar era una puñalada de recuerdos. Mi celular sonó. Por un momento loco, pensé que podría ser Hyun llamando para decir que había cometido un error terrible. Pero era mi mamá, llamando desde Busan para preguntar sobre los preparativos del aniversario de novios. No pude contestar. ¿Cómo? Le podría explicar a Oma que el futuro que tanto esperaba, nietos corriendo por la casa, un yerno respetable, una hija casada y establecida, se había hecho pedazos más pequeños que los fragmentos del pastel en el piso del departamento. Seguí caminando hasta llegar a Gangnam. No sé por qué mis pies me llevaron para allá. Tal vez porque era lo completamente opuesto a Ongdae, limpio, caro, lleno de gente que parecía tener sus vidas perfectamente organizadas. Gente que nunca lloraría en la lluvia porque descubrió que los últimos 3 años de sus vidas fueron una mentira. Fue cuando vi las luces neón del W Hotel. El bar del lobby era famoso entre los jóvenes profesionales de Seúl, un lugar sofisticado donde gente importante hacía negocios importantes. Nunca había entrado ahí. Con mi sueldo de asistente administrativa y mi guardarropa de tienda departamental, era el tipo de lugar que existía en otro universo. Pero esa noche, destrozada y empapada, sentí que ya no tenía nada que perder. El interior del bar era como entrar a otro mundo. Luces bajas y doradas creaban sombras íntimas en las esquinas. El aroma en el aire era una mezcla sofisticada de whisky añejado, perfumes caros y algo floral que no podía identificar. Mujeres en vestidos que costaban más que mi renta conversaban. Bajito con hombres en trajes a la medida, caminé hasta la barra, cada paso resonando en el piso de mármol, sintiendo las miradas curiosas de los otros clientes. Mi ropa mojada y mi cara hinchada de tanto llorar me hacían ver completamente fuera de lugar. El bartender, un hombre de mediana edad con un chaleco impecablemente planchado y una corbata de moño, me vio con una expresión neutral pero gentil. Pedí un soju, y levantó una ceja casi imperceptiblemente antes de servírmelo. El primer trago me quemó la garganta, pero fue un tipo diferente de dolor. Un dolor limpio y honesto, a diferencia del dolor complejo y envenenado que había consumido mi pecho. En el segundo vaso, empecé a sentirme menos como si me estuviera ahogando. En el tercero, el dolor en mi pecho se había transformado en una rabia sorda, pulsante. Fue cuando sentí una presencia a mi lado. Volteé la cara y vi a un hombre sentándose en el banco junto al mío. Era impactante. No solo guapo, aunque era innegablemente atractivo, pero había algo en el que exigía atención. Una presencia que hacía que el ambiente a su alrededor pareciera más cargado de electricidad. Aparentaba tener entre 35 y 40 años, con cabello negro perfectamente peinado hacia atrás sin parecer artificial. Su piel era pálida, pero no de forma enfermiza, era la palidez de alguien que pasa días enteros en oficinas, tomando decisiones importantes. Usaba un traje que claramente era hecho a la medida, en un tono gris oscuro que resaltaba sus hombros anchos, pero eran sus ojos lo que me atrapó. Oscuros, casi negros, con una intensidad que hacía parecer que podía ver directamente a través de mí. Había inteligencia ahí, y poder, y algo más peligroso que no podía nombrar. Pidió un whisky. Macallan 25 años, especificó con una voz que era baja y controlada, pero que cargaba autoridad natural. El bartender lo atendió con el tipo de deferencia que reservaba para clientes muy importantes. Durante algunos minutos, nos quedamos ahí en silencio. Podía sentir que me observaba ocasionalmente, pero no de forma invasiva. Era más como si estuviera evaluando. Como si estuviera tratando de entender mi historia solo viéndome. El alcohol me había dado una valentía artificial, o tal vez era solo desesperación disfrazada de valentía. Me volteé hacia él y dije algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Quieres ayudarme a olvidar el peor día de mi vida?
Se volteó para verme completamente, y por un momento que pareció durar una eternidad, nos estudiamos mutuamente. Sus ojos recorrieron mi cara como si estuviera memorizando cada detalle, las lágrimas secas en mis mejillas, el rímel corrido, lo rojo de mis ojos de tanto llorar. Entonces preguntó, en una voz aún más baja que antes, ¿estás segura de lo que estás pidiendo? Había algo en la forma como hizo esa pregunta que me hizo darme cuenta de que no estaba hablando solo sobre tomar juntos o platicar. Había una intensidad en sus ojos que sugería que entendía exactamente lo que le estaba ofreciendo, y las implicaciones de eso. Miré por la ventana del bar, donde la lluvia ahora caía con fuerza, creando arroyitos en las calles de Gangnam. Pensé en Hyun y Daeun, probablemente todavía en nuestra cama, tal vez riéndose de mi ingenuidad. Pensé en los 3 años que había desperdiciado amando a alguien que nunca me vio como más que una conveniencia. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Estoy segura. Lo que pasó después fue como un sueño nebuloso, donde los bordes de la realidad estaban suavizados por el alcohol y el dolor emocional. Pagó nuestras bebidas con una tarjeta negra que hizo al bartender bajar la cabeza en reverencia. Me condujo por el lobby lujoso del hotel, su mano tocando ligeramente mi espalda de forma protectora. En el elevador, presionó el botón para uno de los pisos más altos. Nos quedamos en silencio durante la subida, pero el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión que nunca había experimentado antes. No era solo atracción física, aunque eso definitivamente estaba presente. Era algo más profundo, más peligroso. El cuarto era una suite presidencial que parecía salida de una película. Ventanas de vidrio del piso al techo ofrecían una vista panorámica de Seúl, con las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres. La cama era enorme, cubierta con sábanas de seda blanca, y había un aroma sutil de sándalo en el aire. No trató de consolarme o hacer preguntas sobre mi dolor. No fingió que eso era sobre romance o conexión emocional. Era sobre olvido, sobre 2 personas usándose mutuamente para escapar de sus propias realidades por unas horas, y por unas horas, olvidé. Olvidé a Hyun, olvidé a Daeun, olvidé la humillación y el dolor. Por primera vez en 3 años, me sentí genuinamente deseada. No útil, no conveniente, sino deseada por quien era. Cuando desperté, el sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda, creando patrones dorados en las paredes blancas del cuarto. Me dolía la cabeza, una mezcla de alcohol y lágrimas, pero había una sensación extraña de paz en mi pecho. Me volteé al lado esperando, no sabía qué esperaba. Tal vez una conversación incómoda. Tal vez promesas vacías de encontrarnos otra vez. Tal vez la realidad cruel de que me había rebajado al nivel de una aventura de una noche con un extraño, pero la cama estaba vacía. No había señal de él, solo un ligero aroma de su perfume caro impregnado en las sábanas de seda. En la mesita de noche, había una tarjeta del hotel con un número de teléfono escrito a mano en caligrafía elegante. Abajo, un mensaje simple: si necesitas cualquier cosa. SM, arrugué el papel y lo tiré a la basura. No necesitaba caridad. No necesitaba que un extraño sintiera lástima por mí. Lo que había pasado esa noche había sido exactamente lo que debería ser, una forma desesperada de tratar de olvidar mi dolor, nada más. Regresé a Busan en el primer tren KTX de la mañana. Durante las 2 horas y media de viaje, vi el paisaje coreano pasar por la ventana, campos de arroz dorados, montañas cubiertas de niebla, pueblitos que parecían suspendidos en el tiempo. La casa de mis papás en Busan era exactamente como la había dejado 3 años antes, cuando me mudé a Seúl llena de sueños y esperanzas. La misma cerca baja pintada de azul, el mismo jardín pequeño donde Oma cultivaba sus jitomates y chiles, el mismo olor a kimchi fermentando que llenaba toda la casa. Oma me recibió en la puerta con lágrimas en los ojos, sin hacer preguntas sobre por qué había aparecido de sorpresa con solo una bolsa pequeña. Me alimentó con kimchi jjigae y me dejó llorar en sus brazos como cuando era niña y me había caído de la bicicleta.
Appa simplemente murmuró algo sobre hombres de Seúl que no saben reconocer a una buena mujer y siguió leyendo su periódico. Pero vi sus manos temblar ligeramente de coraje. Pasé 2 semanas en la casa de mis papás, tratando de juntar los pedazos de mi vida como si fueran fragmentos de porcelana rota. Me despertaba todas las mañanas con la esperanza loca de que todo hubiera sido solo una pesadilla terrible, y me dormía todas las noches con la realidad aplastante de que estaba de vuelta al punto de partida, pero no podía quedarme ahí para siempre. Tenía solo 26 años, una carrera en administración de empresas de la Universidad de Busan y 3 años de experiencia como asistente administrativa en una empresa de contabilidad de tamaño mediano. Necesitaba reconstruir mi vida, y eso significaba volver a Seúl. La idea de regresar a la capital me aterrorizaba. ¿Y si me encontraba a Hyun y Daeun juntos? ¿Y si estaban viviendo en nuestro departamento, durmiendo en nuestra cama, construyendo el futuro que debería haber sido mío, pero no había alternativa? Los trabajos buenos eran raros en Busan para alguien con mi experiencia, y no podía depender de mis papás para siempre. Entonces, con una determinación que no sabía que tenía, regresé a Seúl. Renté un departamento pequeño en Mapojeú, suficientemente lejos de Hongdae para no correr el riesgo de encuentros accidentales, pero todavía dentro de mi presupuesto limitado. Era un gozibón convertido, con solo 15 metros cuadrados, pero tenía una ventanita con vista al río Han y era mío. Durante 3 semanas, mandé currículums para todos los trabajos que encontré en línea. La mayoría ni respondía. Algunos me llamaban para entrevistas donde era claramente rechazada en los primeros 5 minutos. El mercado laboral en Seúl era competitivo, y estaba compitiendo con gente que tenía conexiones, experiencia en empresas grandes, e historias de vida que no incluían ser abandonadas por sus novios por sus mejores amigas. Fue cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Una voz femenina profesional explicó que Doosan Capital estaba buscando una secretaria ejecutiva. La remuneración era 3 veces mejor que mi trabajo anterior, y la empresa ofrecía beneficios con los que solo había soñado: seguro médico completo, vales de comida, posibilidad de crecimiento interno. La entrevista sería el lunes siguiente. Pasé el fin de semana preparándome como si fuera para una guerra. Compré un traje negro simple pero elegante con el resto del dinero que había ahorrado. Practiqué respuestas para preguntas estándar de entrevista. Investigué todo lo que pude sobre Doosan Capital, una empresa de inversiones respetada que manejaba fondos para algunas de las familias más ricas de Seúl. La mañana de la entrevista, llegué al distrito de Yunjeú 1 hora antes de la cita. El edificio de Doosan Capital era impresionante, un rascacielos de vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo como una torre de poder. La oficina estaba en el piso 32. Cuando las puertas del elevador se abrieron, revelaron un ambiente que parecía salido de una revista de arquitectura. Muebles de diseño escandinavo en tonos neutros, obras de arte contemporáneo en las paredes, y una vista panorámica de Seúl que literalmente te cortaba la respiración. La recepcionista, una mujer elegante de mediana edad con una sonrisa profesional perfecta, me condujo por la oficina hasta una sala de espera. Mientras esperaba, observé el movimiento a través de las paredes de vidrio. Era como ver una coreografía sofisticada de poder y dinero, hombres y mujeres en trajes que costaban más que mi renta anual caminaban con propósito entre las mesas. Conversaciones bajas en inglés y coreano se mezclaban en el aire. Los teléfonos sonaban constantemente, pero nadie parecía estresado, solo eficiente, como si fueran máquinas bien lubricadas de hacer dinero. Mi nombre fue llamado por una asistente joven que usaba un vestido gris impecable. Me condujo por un pasillo decorado con fotografías en blanco y negro de Seúl a través de las décadas hasta una sala de juntas que era más grande que mi departamento entero. 3 personas me esperaban sentadas en una mesa de vidrio que reflejaba la luz de las ventanas del piso al techo. La gerente de recursos humanos, Kim So-jin, era una mujer de mediana edad con cabello corto y una sonrisa que lograba ser al mismo tiempo cálida y profesional. El director financiero, Lee Jae-sung, era un hombre calvo de 50 y tantos años que apenas levantó los ojos de los documentos que revisaba, y entonces estaba él. El hombre de la noche en el hotel estaba sentado en la mesa, usando un traje
azul marino que costaba más que un carro popular. Su cabello estaba perfectamente peinado, y usaba lentes de armazón discreto que le daban un aire aún más intelectual y autoritario. Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron. Sentí mi corazón pararse completamente, después dispararse como si acabara de correr una maratón. Mi boca se secó, mis manos empezaron a sudar, y tuve que concentrarme intensamente para no temblar visiblemente, pero él no mostró ninguna señal de reconocimiento. Ningún sobresalto, ninguna sorpresa, ninguna pena. Su expresión permaneció profesionalmente neutral, como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. La entrevista siguió como cualquier otra. Kim So-jin hizo las preguntas estándar sobre mi experiencia anterior, mis calificaciones, mi capacidad de trabajar bajo presión. Lee Jae-sung preguntó sobre mi familiaridad con sistemas de computadora y mi disponibilidad para horas extra. Y él solo observaba, ocasionalmente tomaba una nota en un cuaderno de piel, pero nunca me dirigió la palabra directamente. Era como si yo fuera solo una candidata más en una larga lista de entrevistas tediosas. Cuando la entrevista terminó, Kim So-jin dijo que se contactarían conmigo dentro de una semana. Me levanté para salir, tratando de mantener la compostura profesional mientras mi mente gritaba en pánico. Fue cuando habló por primera vez. Cho Yeona. Mi nombre salió de su boca con la misma voz baja y controlada que recordaba de esa noche. Me volteé lentamente, y me estaba viendo con una expresión que no podía descifrar. Bienvenida al equipo. 3 días después, recibí la llamada confirmando mi contratación. Mi primer día sería el lunes siguiente. Trabajaría como secretaria ejecutiva del CEO de la empresa. El CEO era Park Sun-min. Mi primer día en Dosan Capital fue una experiencia surrealista que alternaba entre terror y fascinación. Llegué a las 7:45 de la mañana, usando mi traje gris más conservador y cargando un portafolio nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. El escritorio de la secretaria ejecutiva estaba en una antesala elegante, que más parecía el lobby de un hotel de lujo. Muebles de piel italiana, una pequeña área de estar con revistas financieras internacionales, y una mesa de café donde una máquina espresso italiana estaba junto a tazas de porcelana fina. Las paredes entre mi área y la oficina del CEO eran de vidrio inteligente, transparentes por defecto, pero con un botón que las hacía opacas cuando era necesario. Era una metáfora perfecta para la transparencia que existía, o no existía, entre nosotros. Park Sun-min llegó a las 8:15 de la mañana, exactamente a tiempo. La puntualidad, aprendería, era una de sus características más marcadas. Usaba un traje gris carbón que parecía pintado en su cuerpo, cargaba un portafolio de piel italiano que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, y sus movimientos eran precisos y económicos como los de un bailarín profesional. Me saludó con un movimiento de cabeza profesional y dijo que esperaba eficiencia y discreción absolutas. Su voz era la misma que recordaba, pero había una formalidad en ella que creaba una barrera invisible pero impenetrable entre nosotros. Durante las primeras semanas, nuestra interacción fue estrictamente profesional. Dictaba correspondencia en 3 idiomas, coreano, inglés y japonés, y yo la transcribía con precisión. Pedía reportes financieros complejos, y yo los organizaba en orden cronológico. Agendaba juntas con CEOs de otras empresas, y yo confirmaba horarios y preparaba salas de conferencias. Era como trabajar para una máquina eficiente y bien lubricada de hacer dinero, pero había momentos fugaces en que sentía que la formalidad se resbalaba ligeramente. Cuando nuestros dedos se tocaban al intercambiar documentos, se tardaba una fracción de segundo más en alejarse. Cuando pensaba que no estaba prestando atención, ocasionalmente cachaba su mirada sobre mí a través del vidrio de su oficina. Fue en la 3ª semana que recibí la llamada que pondría todo en movimiento otra vez. Estaba organizando reportes financieros cuando mi celular personal sonó. El número en la pantalla me hizo congelarme. Era un número que sabía de memoria, aunque lo había borrado de mi agenda. Hyun. Mi primera reacción fue colgar inmediatamente. Pero algo, tal vez curiosidad, tal vez masoquismo,
Me hizo contestar en el quinto intento. Su voz sonaba diferente de lo que recordaba. Menos segura, casi suplicante. Había una calidad áspera en ella, como si no hubiera dormido bien en días. Dijo que había conseguido mi número a través de conocidos en común y que necesitaba desesperadamente hablar conmigo. Que había cometido el mayor error de su vida y que no podía vivir consigo mismo sabiendo lo que había hecho. Hablé bajito, tratando de no llamar la atención en la oficina. Dije que no había nada que discutir, que yo había seguido adelante. Y que él debería hacer lo mismo. Pero insistió. Dijo que sabía dónde trabajaba ahora, y que si no accedía a encontrarme voluntariamente, vendría hasta mi oficina. La amenaza implícita era clara: causaría un escándalo en mi nuevo trabajo si era necesario. Lo último que necesitaba era drama personal contaminando mi nueva vida profesional. Accedí a encontrarme con él en un café neutral durante mi hora de comida. El café estaba a 3 cuadras de la oficina, en una calle lateral tranquila. Era el tipo de lugar frecuentado por empleados de oficina en sus descansos para comer, limpio, eficiente, sin personalidad. Hyun ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una mesa del fondo. El cambio en él fue impactante. Parecía haber perdido peso, sus ojos estaban rojos e hinchados, y su ropa, aunque todavía cara, estaba arrugada como si hubiera dormido en ella. Cuando me vio, se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Trató de abrazarme, pero retrocedí instintivamente. El contacto físico con él ahora me parecía mal, como si mi piel rechazara automáticamente su toque. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que finalmente empezó a hablar. Las palabras salían en un torrente desesperado, como si las hubiera ensayado 1000 veces. Dijo que había terminado con Daeun solo una semana después de que yo me fuera. Que se dio cuenta casi inmediatamente de que había cometido el mayor error de su vida. Que yo era la mujer que realmente amaba, y que Daeun había sido solo una distracción temporal, un momento de debilidad masculina, que no podía explicar ni para sí mismo. Sus palabras me pegaron, pero no de la forma que él esperaba. No sentí dolor o renovación de amor. Sentí coraje. Un coraje frío y limpio que venía del fondo de mi alma. La audacia de él era impresionante. La presunción de que podía destruir mi vida completamente y después volver cuando le fuera conveniente. Esperando que lo recibiera con los brazos abiertos como si los últimos meses de dolor y humillación fueran solo una pesadilla temporal. Le dije que era demasiado tarde. Que ya no era la misma persona que él había humillado y desechado. Que había seguido adelante y que él debería hacer lo mismo, pero no se rindió. Insistió que lucharía por mí, que me probaría que había cambiado, que haría cualquier cosa para reconquistar mi amor. Dijo que Daeun significaba menos que nada para él, que había sido solo un error que lamentaría por el resto de su vida. Fue cuando dijo algo que hizo que mi sangre se congelara en las venas. Sé que estás trabajando para mi tío ahora. ¿Tío? Mi mente entró en pánico total. Park Sung-min era tío de Hyun, siguió hablando, pero sus palabras me llegaban como ecos distantes. Mencionó a la familia Park, mencionó dinero, mencionó herencias y negocios. Pero todo lo que podía procesar era, si Sung-min era tío de Hyun, ¿será que sabía desde el principio quién era yo? Me levanté abruptamente y salí del café sin despedirme, dejando a Hyun hablando solo. Mi mente estaba acelerada, tratando de conectar piezas de un rompecabezas que ni sabía que existía. Caminé de vuelta a la oficina en estado de shock. ¿Cómo no me había dado cuenta del parecido entre ellos? Ahora que sabía, era obvio, la misma línea fuerte de la mandíbula, la misma forma de los ojos, hasta algunos gestos eran parecidos. De vuelta en la oficina, observé a Park Sung-min con nuevos ojos a través de las paredes de vidrio. Estaba en una junta por videoconferencia, gesticulando ocasionalmente mientras hablaba en inglés fluido con lo que parecían ser inversionistas extranjeros. Cuando la junta terminó, me llamó a su oficina para discutir la agenda de la semana siguiente. Mientras dictaba citas y compromisos, lo estudiaba intensamente, buscando señales, pistas de que sabía más de lo que mostraba. Fue cuando paró de hablar abruptamente y preguntó si había algo mal.
Dijo que parecía distraída, y que eso no era característico de mi trabajo normalmente impecable. Respiré profundo y pregunté directamente, «Señor Park, ¿usted conoce a Park Hyun?» El cambio en su expresión fue sutil, pero perceptible. Su cara permaneció compuesta, pero algo cambió en sus ojos. Una frialdad que no estaba ahí antes, como si una máscara hubiera caído ligeramente. Dijo que Hyun era su sobrino, hijo de su hermano menor. Y entonces, con una calma que era casi aterradora, preguntó por qué quería saber. No pude mentir. Tal vez fue el shock, tal vez fue la necesidad desesperada de entender lo que estaba pasando. Conté todo, sobre mi relación con Hyun, sobre la traición, sobre cómo todo había terminado, sobre el encuentro en el café. Me escuchó en silencio completo, sus dedos entrelazados sobre la mesa de vidrio, sus ojos nunca dejando mi cara. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento que pareció durar una eternidad. Entonces se levantó y caminó hasta la ventana, viendo la lluvia que empezaba a caer sobre Seúl. Con la espalda hacia mí, en una voz baja que tuve que esforzarme para oír, dijo algo que lo cambiaría todo para siempre. Siempre supe quién eras, Yeona. Desde el primer día, desde la entrevista, desde esa noche en el hotel. Todo fue planeado. Me levanté de la silla con tanta fuerza que se cayó para atrás. ¿Planeado? Mi mente entró en pánico total. ¿Qué tipo de juego enfermo estaba jugando conmigo? Pregunté qué quería decir con planeado. ¿Qué tipo de persona le hace eso a alguien que ya estaba destrozada? Se volteó para verme, y había algo diferente en su expresión. La máscara profesional había caído completamente, revelando algo más complejo, más humano, con una voz baja pero clara. Explicó. Dijo que Hyun siempre había sido el problema de la familia. Que desde joven demostraba tendencias manipuladoras y narcisistas. Que mentía constantemente, usaba gente, causaba problemas. La familia había recibido reportes sobre su comportamiento. A través de los años, incluyendo sus traiciones constantes en relaciones. Sabían sobre mí meses antes de que la traición pasara. Había decidido investigar personalmente qué tipo de mujer estaba siendo engañada por su sobrino. Quería entender cómo Hyun lograba mantener relaciones largas a pesar de su carácter cuestionable. Esa noche en el hotel no fue una coincidencia. Sabía que Hyun planeaba traicionarme ese fin de semana. Sabía que probablemente terminaría en algún bar de Gangnam, destrozada y vulnerable. Estaba ahí esperando para ver qué tipo de persona era realmente cuando todas las máscaras cayeran. Me volteé para salir, pero dijo mi nombre otra vez. Esta vez, había una vulnerabilidad en su voz que nunca había escuchado antes. Dijo que había empezado como curiosidad, como una forma de entender mejor las decisiones del sobrino. Pero que lo había sorprendido completamente. Pregunté cómo, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. Se volteó para verme completamente. Sus ojos oscuros estaban diferentes, menos controlados, más expuestos. Dijo que era mi fuerza. Que había pasado 3 años siendo menospreciada y usada, pero todavía había mantenido mi dignidad y mi capacidad de amar. Que esa noche en el hotel, aunque completamente destrozada, había una belleza en mi vulnerabilidad que lo tocó de una forma que no entendía ni podía explicar. No sabía qué pensar o sentir. ¿Coraje por haber sido manipulada como una rata de laboratorio? ¿Humillación por haber sido observada y estudiada sin mi conocimiento? ¿O algo más confuso y peligroso que no quería nombrar? Se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Dijo que entendía completamente si quería dejar el trabajo, que no me obligaría a quedarme sabiendo lo que sabía ahora. Pero si me quedaba, prometió que nunca más me mentiría sobre cualquier cosa. Y entonces, en una voz casi susurrada, dijo algo que hizo que mi mundo girara. Dijo que en esas semanas trabajando conmigo, observando mi ética de trabajo, mi gentileza con otras personas, mi fuerza silenciosa, había empezado a sentir algo que nunca había experimentado antes en sus 38 años de vida. Algo
que lo asustaba más que cualquier negocio arriesgado de billones de wons que ya había cerrado. Salí de la oficina sin responder. Necesitaba desesperadamente tiempo para procesar todo aquello. Me fui a casa, mi departamento pequeño en Mapogeu. Y pasé toda la noche en la pequeña terraza, viendo las luces de la ciudad y tratando de entender mis propios sentimientos. Sentada ahí, con una taza de té verde enfriándose en mis manos, traté de separar coraje de atracción, manipulación de cuidado genuino, curiosidad científica, de interés romántico real. Durante los días siguientes, mantuvimos una atmósfera profesional, pero había una tensión palpable en el aire que hacía difícil respirar normalmente. Cada mirada intercambiada cargaba un peso nuevo. Cada palabra tenía capas de significado que no existían antes. Me cachaba observándolo cuando pensaba que no estaba viendo, estudiando la forma como sus dedos largos sostenían una pluma, cómo fruncía ligeramente la frente cuando estaba concentrado, cómo su voz cambiaba sutilmente cuando me hablaba comparado a cuando hablaba con otras personas. Y varias veces lo caché haciendo lo mismo, observándome a través del vidrio de su oficina con una intensidad que hacía que mi piel hormigueara. Fue el jueves de esa semana que Hyun decidió aparecer en la oficina sin avisar. Estaba organizando reportes financieros trimestrales cuando la puerta de la antesala se abrió bruscamente. Hyun entró como si fuera dueño del lugar, usando jeans oscuros y una playera polo casual, un cambio dramático del estilo más formal que siempre había conocido en él. Bebió y sonrió, esa sonrisa asimétrica que un día me pareció encantadora e irresistible, pero que ahora me parecía calculadora y manipuladora. Dijo que había venido a hablar con el tío sobre asuntos familiares importantes, y que era una oportunidad perfecta para tener una conversación más productiva que la del café, antes de que pudiera responder o impedírselo de alguna forma. La puerta de la oficina de Sung-min se abrió. Apareció usando un traje negro impecable que lo hacía ver aún más imponente que lo usual, y su expresión al ver a Hyun fue de puro asco mal disimulado. El saludo entre ellos fue helado. Sung-min no se levantó de su mesa cuando Hyun entró a su oficina, ni ofreció una silla. Era el tipo de descortesía sutil que decía volúmenes sobre la dinámica de poder entre ellos. A través de las paredes de vidrio, pude observar y escuchar pedazos de la conversación. Hyun estaba pidiendo dinero, una cantidad sustancial, para invertir en su futuro. Mencionó vagamente planes de matrimonio y la necesidad de establecerse adecuadamente. Sung-min preguntó secamente sobre Daeun, y Hyun tuvo la absoluta audacia de decir que había sido solo una distracción temporal, y que ahora estaba enfocado en cosas más importantes. Fue cuando Hyun me vio a través del vidrio, sentada en mi escritorio, e hizo el comentario que sellaría su destino para siempre. Se rió, una risa alta y condescendiente, y dijo que era interesante y conveniente, como su exnoviecita se había vuelto secretaria del tío. Que era útil tenerme cerca, ya que siempre había sido buena cuidando las necesidades de los hombres de la familia Park. El insulto implícito en sus palabras me pegó como una cachetada física. Pero antes de que pudiera reaccionar de cualquier forma, Sung-min explotó de una manera que jamás había visto. Golpeó el puño en la mesa de vidrio con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Los objetos saltaron, los papeles volaron, y su voz, normalmente controlada y baja, salió como un rugido helado que hizo que toda la oficina se quedara en silencio, y entonces, para mi completo y total shock, reveló algo que lo cambió todo. Dijo, en una voz que cortaba como una navaja, que yo estaba embarazada. Embarazada de su hijo. Del verdadero heredero de la familia Park. Mi silla se cayó para atrás cuando me levanté bruscamente, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? ¿Cómo podía saber de algo de lo que yo misma no tenía idea? Pero aunque mi mente consciente rechazaba la posibilidad, mi cuerpo ya estaba enviando señales que había ignorado o atribuido al estrés. Las náuseas sutiles de las últimas mañanas que pensé que era ansiedad. La sensibilidad en los pechos que creí que era síndrome premenstrual. El retraso menstrual que atribuía al trauma emocional de los últimos meses. Hyun se puso blanco como papel de arroz. Balbuceó algo incoherente sobre Timin, sobre imposibilidad, sobre cómo esto no podía ser verdad.
Sus manos temblaban visiblemente, y parecía haberse encogido varios centímetros, pero Sung-min no había terminado. Con una voz cortante como vidrio roto, continuó su declaración devastadora. Dijo que Hyun había sido oficialmente removido de la línea de sucesión de la familia Park, no solo por sus mentiras constantes y traiciones múltiples, sino por su completa falta de carácter e integridad moral. Que el bebé que yo cargaba, si elegía continuar el embarazo, tenía más derecho legítimo a la herencia Park de lo que Hyun jamás tendría, aunque viviera 100 años. Hyun salió de la oficina como un huracán, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes de vidrio temblaron. Pero no antes de lanzarme una mirada de odio puro y veneno que me hizo sentir físicamente enferma. Después de que se fue, me quedé sola con Sung-min en el silencio pesado de la oficina. Mi respiración estaba acelerada, mi mente estaba en completo caos, y sentía como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Se acercó a mí despacio, como si fuera un animal herido que podría huir o atacar en cualquier momento. Preguntó suavemente si estaba bien, si necesitaba sentarme, si quería agua o té, pero todo lo que logré articular fue: ¿cómo sabía sobre el embarazo antes que yo? Explicó con paciencia y gentileza. Dijo que había notado pequeños cambios en mi comportamiento y apariencia física en las últimas 3 semanas. La forma como evitaba el café por las mañanas, aunque siempre había sido una persona que necesitaba cafeína para funcionar. Como inconscientemente ponía la mano en el estómago cuando pensaba que nadie estaba viendo. Como mi perfume natural había cambiado sutilmente. Mencionó que había estado casado anteriormente, una información que nunca había compartido antes. Su primera esposa había perdido un bebé al inicio del embarazo, y había aprendido a reconocer las señales tempranas. Entonces hizo algo que me impactó completamente. Este hombre poderoso, este CEO que comandaba billones de wons y tenía empleados que temblaban en su presencia, se arrodilló frente a mí, con una de sus manos cubriendo delicadamente la mía. Dijo que había empezado nuestra relación de forma deshonesta y manipuladora, y que no había excusa para eso. Pero dijo que sus sentimientos por mí eran genuinos y habían crecido mucho más allá de cualquier curiosidad inicial. Si yo le permitía, quería cuidar de mí y del bebé. No por obligación familiar o política empresarial, sino porque se había enamorado de la mujer fuerte, digna y gentil que yo era. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Era una emoción compleja que no podía nombrar, alivio mezclado con miedo, esperanza mezclada con confusión, y por debajo de todo, la sensación avasalladora de ser genuinamente valorada y amada por alguien. En los meses que siguieron, nuestra relación se desarrolló de forma orgánica y profunda. Sung-min me trataba como si estuviera hecha de porcelana preciosa, pero nunca de forma condescendiente o paternalista. Respetaba mi independencia, valoraba mi inteligencia, y celebraba mi fuerza. Poco a poco, descubrí más sobre la verdadera extensión de la familia Park. El imperio de negocios se extendía por construcción, tecnología, entretenimiento e inversiones. Había propiedades en 3 países diferentes, una fundación filantrópica que financiaba educación para niños necesitados, y tradiciones familiares que databan de 400 años, pero más importante, descubrí al hombre detrás del CEO. Implacable. Sung-min había perdido a sus papás en un accidente de carro cuando tenía solo 22 años, y había criado a su hermano menor solo mientras asumía el control de los negocios de la familia. Se había dedicado tan enteramente al éxito empresarial que había sacrificado todas las relaciones personales. Su matrimonio anterior había terminado porque su esposa no podía competir con su devoción al trabajo. Conmigo, permitió que sus defensas bajaran completamente. Compartió miedos que nunca había articulado: el miedo de no ser un buen papá, el miedo de que el éxito empresarial lo hubiera vuelto incapaz de amar genuinamente, el miedo de que yo eventualmente me diera cuenta de que podría hacerlo mejor que él. El embarazo progresó sin complicaciones. Sung-min me acompañaba a todas las consultas médicas, me sostenía la mano durante las náuseas matutinas que resultaron peores de lo que había imaginado, y armó un cuarto del bebé en su departamento en Annam-dong que parecía salido de un cuento de hadas, y durante todo ese tiempo, no supimos nada de Hyun o Daeun.
Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, hasta que la realidad nos recordó brutalmente que algunas personas nunca realmente desaparecen. Estaba en el 7º mes de embarazo cuando reaparecieron en nuestras vidas como una pesadilla que se niega a terminar. Era una tarde de viernes, y estaba organizando documentos para una junta de lunes cuando la puerta de la antesala se abrió violentamente. Hyun entró primero, seguido por Daeun, y la transformación en ambos fue impactante. Hyun había perdido peso drásticamente. Su ropa, aunque todavía de marca, estaba arrugada y mal cuidada. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente. Parecía un hombre que no había dormido adecuadamente en meses. Daeun todavía usaba ropa de diseñador, pero había algo desesperado en sus ojos perfectamente maquillados. Su sonrisa estándar parecía forzada, y sostenía su bolsa de piel. Como si fuera un ancla, vinieron exigiendo dinero. Dijeron que Hyun tenía derechos inalienables sobre la herencia familiar y que no aceptarían ser injustamente cortados de la fortuna que pertenecía por derecho a él. Daeun, con su voz dulce que ahora sonaba completamente falsa, dijo que solo querían lo que era justo y que estaban dispuestos a olvidar el pasado a cambio de una compensación adecuada. Sung-min los escuchó en silencio total, sentado detrás de su mesa, con una expresión que no revelaba nada. Cuando terminaron su presentación desesperada, simplemente presionó un botón en el interfón. Inmediatamente, 2 guardias de seguridad entraron a la oficina, hombres grandes y serios, que claramente sabían su trabajo. Pero para mi sorpresa, Sung-min no pidió que los escoltaran afuera. En cambio, dijo que tenía algo especial que mostrar a sus queridos visitantes. Una pantalla grande bajó silenciosamente de la pared, y un sistema de sonido se activó. La iluminación de la oficina disminuyó automáticamente, creando una atmósfera de cine que era simultáneamente impresionante y amenazante. Un video empezó a reproducirse en la pantalla. Era una grabación de seguridad de alta calidad del departamento que Hyun y yo compartíamos, el departamento donde mi vida había sido destrozada meses antes. La calidad del audio y video era cristalina. Podíamos ver a Hyun y Daeun en nuestra cama, la cama donde había dormido por 2 años, donde había soñado con nuestro futuro juntos. Pero había más que imágenes. El audio capturaba cada palabra de sus conversaciones íntimas, y lo que decían sobre mí era más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. Hyun me describía como patética y asustadoramente fácil de manipular. Dijo que nunca me había amado realmente, pero que era conveniente, porque lo cuidaba, pagaba la mitad de las cuentas, y nunca cuestionaba dónde estaba o con quién. Daeun se reía y estaba de acuerdo, diciendo que era demasiado ciega para darme cuenta de lo que estaba pasando, literalmente bajo mis narices. Imitaba mi voz y mis expresiones de forma cruel, haciendo reír a Hyun, pero lo peor todavía estaba por venir, y cuando llegó, sentí como si hubiera sido alcanzada por un rayo. En el video, Daeun preguntaba sobre el dinero de la familia Park. Hyun explicaba, con detalles nauseabundos, que su plan siempre había sido usarme como una entrada a la fortuna familiar. El plan era hacerme su esposa, usar mi ingenuidad patética, para ganar la confianza de la familia Park a través de chantaje emocional sutil. Una vez que tuviera acceso a los fondos familiares, se desharía de mí a través de un divorcio conveniente y se quedaría con el dinero, y con Daeun habían planeado todo. La traición no fue un momento de debilidad, fue el primer paso de un plan elaborado para destruirme completamente después de usar todo lo que tenía que ofrecer. Cuando el video terminó, el silencio en la oficina era mortal. Daeun estaba pálida como un fantasma, y Hyun parecía haberse encogido tanto que casi desaparecía en la silla. Sung-min preguntó, en una voz baja y controlada que era más aterrorizante que cualquier grito, ¿tienen algo más que decir sobre justicia y derechos? Hyun trató de explicarse, balbuceando que las palabras habían sido sacadas de contexto, que solo estaba enojado y confundido ese día, que no tenía la intención de decir esas cosas. Daeun empezó a llorar. Lágrimas que parecían genuinas pero que sabía que eran calculadas, pero Sung-min no estaba interesado en explicaciones.
Deslizó una carpeta gruesa por la mesa. Cuando Hyun la abrió con manos temblorosas, reveló documentos legales que sellarían el destino de ambos. Para Hyun, una orden de restricción permanente impidiéndole acercarse a Myo al bebé, y un documento oficial e irrevocable removiéndolo permanentemente de cualquier reclamo sobre la herencia Park. Para Daeun, algo aún peor. Una compilación detallada de evidencias de sus actividades fraudulentas. Había estado sistemáticamente desviando dinero de la empresa donde trabajaba para sostener su estilo de vida lujoso. Sung-min explicó calmadamente que todos los documentos ya habían sido entregados a las autoridades competentes, que tenían exactamente 60 minutos para dejar no solo el edificio, sino la ciudad, antes de que órdenes de arresto fueran emitidas. Daeun se puso de rodillas, rogando por misericordia, prometiendo devolver el dinero, jurando que cambiaría. Hyun trató de apelar a nuestra historia, diciendo que le debía al menos una oportunidad de explicación, que 3 años de relación debían valer alguna consideración. Me levanté de la silla lentamente, mi panza redonda proyectándose hacia adelante como prueba viva de cómo mi vida había cambiado. Caminé hasta quedar frente a ellos, y por un momento, realmente sentí lástima. Lástima de en lo que se habían convertido, de las decisiones que habían hecho, de la persona vacía que descubrí que Hyun siempre había sido. Miré directamente a los ojos de Hyun y dije que me había mostrado exactamente quién era, y que estaba profundamente agradecida por eso. Porque si no me hubiera traicionado de la forma más cruel posible, nunca habría descubierto mi propio valor. Nunca habría encontrado a un hombre que me amara genuinamente. Para Daeun, dije solo que esperaba que la soledad que sentiría por los próximos años fuera una pequeña fracción de la soledad que me había obligado a sentir. Salieron de la oficina y de nuestras vidas para siempre. A través de la ventana, los vi subiendo a un taxi con sus pocas pertenencias, y supe que nunca más los vería. Sung-min y yo nos casamos en una ceremonia íntima 3 semanas antes del nacimiento del bebé. No fue una gran celebración, solo nuestras familias cercanas y algunos amigos íntimos reunidos en la capilla privada de la familia Park. Usé un hanbok rojo tradicional que había sido de la abuela de Sung-min, seda pura bordada con hilos de oro en patrones de fénix y flores de cerezo. El rojo era el color de la suerte, explicó Mainlab, el color del nuevo comienzo, del amor que conquista todos los obstáculos. Nuestra hija nació una mañana de primavera cuando las flores de cerezo estaban en plena floración. Tenía los ojos oscuros e intensos del papá y, según la enfermera, mi determinación terca, ya evidente en sus puños cerrados. Le pusimos Park Aewon, jardín oceánico, porque representaba el encuentro de 2 mundos que tal vez nunca deberían haberse conectado, pero que juntos crearon algo más hermoso y poderoso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado solo. Hoy, 5 años después, dirijo la división de inversiones sustentables de Doosan Capital. Sung-min insistió en que siguiera desarrollando mi carrera, diciendo que desperdiciar mi inteligencia sería un crimen contra la naturaleza y un insulto a las generaciones de mujeres que lucharon por esta oportunidad. A veces, cuando estoy en mi sala de juntas con vista a todo Seúl, conduciendo negociaciones de millones de dólares con inversionistas internacionales, recuerdo a esa chica rota que fue traicionada una noche lluviosa de octubre. Y me maravillo de cómo la vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Hyun trabaja ahora como vigilante nocturno en uno de nuestros edificios menores en las afueras de Seúl. A veces lo veo de lejos cuando visito esa unidad para juntas trimestrales. Está más viejo, con canas prematuras, y evita mi mirada siempre que nuestras presencias se cruzan. Daeun, supe a través de conocidos en común, se mudó a un pueblo pequeño en provincia y trabaja en una tienda de conveniencia familiar. Nunca se casó, no siento coraje hacia ellos. Ya no. La mejor venganza, descubrí a través de los años, es simplemente vivir bien, amar profundamente, y ser genuinamente feliz. Ayer, Sung-min, Aewon y yo estábamos regresando de una reunión familiar. Nuestra hija dormía en el asiento trasero de nuestro carro, agotada después de un día entero jugando en el parque con los primos. El chofer se había parado en un semáforo cuando vi a una pareja joven discutiendo violentamente en la banqueta. La chica lloraba, y el muchacho gesticulaba agresivamente,
claramente culpándola por algo. Por un momento, me vi a mí misma en ella, la vulnerabilidad, el dolor, la confusión de amar a alguien que claramente no merecía ese amor. Las ganas desesperadas de hacer que funcionara, aunque todo indicara que no funcionaría, le susurré a Sun Min que esperaba que ella fuera suficientemente fuerte para darse cuenta de su propio valor antes de que fuera demasiado tarde. Me tomó la mano y dijo algo que cargo en el corazón: algunas personas necesitan romperse completamente antes de descubrir cómo reconstruirse de forma más hermosa y fuerte. Y tenía absolutamente razón. A veces, la noche más oscura es solo el preludio para el amanecer más lindo que jamás hayamos visto. Mi nombre es Park Yeona ahora. Esposa, mamá, ejecutiva, sobreviviente, y más importante que todo, una mujer que conoce completamente su propio valor. Esta fue la historia de cómo una noche que debería haber sido la peor de mi vida se transformó en la bendición disfrazada, que lo cambió todo para mejor. Porque a veces, cuando pensamos que perdimos todo, es exactamente cuando finalmente ganamos la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos y en quienes podemos convertirnos cuando dejamos de aceptar menos de lo que merecemos. Si llegaron hasta aquí en este viaje conmigo, estoy profundamente agradecida por haberme escuchado. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, por favor, dejen un like para que más gente pueda encontrarla y tal vez encontrar fuerza para sus propios viajes. Y suscríbanse al canal para más historias de superación, de amor que vence todos los obstáculos, y de mujeres que descubrieron que merecían mucho más de lo que estaban aceptando, porque todos nosotros, absolutamente todos, merecemos un final feliz. A veces, solo necesitamos tener suficiente valor para reescribir nuestra propia historia cuando nos damos cuenta de que la actual ya no nos sirve. La vida tiene una forma mágica de darnos exactamente lo que necesitamos, cuando estamos listos para recibirlo. Confíen en el proceso. Confíen en ustedes mismas. Y recuerden siempre, a veces, la mejor venganza es simplemente ser increíblemente felices.